Buenos días, ingeniero, mi nombre es Cristiana Paza y hoy voy a estar haciendo la presentación del trabajo domiciliario, el cual es los instrumentos analógicos y los instrumentos digitales. Y como se puede ver aquí en el comienzo, podemos ver claramente cuál es la diferencia de cada uno, siendo principalmente de que los instrumentos analógicos suelen no necesitar la mayoría de los casos una fuente de corriente o energía, mientras que los digitales sí, aparte de que también los analógicos muestran todo a través de de una aguja, la cual va mostrando cuál es el valor que hay, mientras que los digitales muestran todo a través de una pantallita. Después ya comenzando con esto podemos ver de qué es medir. Pues medir es básicamente como comparar una magnitud con otra, tomando de manera arbitraria como referencia un denominado patrón y expresar cuántas veces la contiene. Y pues como podemos ver aquí debajo tenemos unos cuantos ejemplos de magnitudes, los cuales son la cantidad de electricidad, la intensidad, la resistencia y el voltaje. Y también más al lado podemos ver sus símbolos, que son la Q, la I, R y V para el voltaje. También la unidad a la que estos se expresan, lo cual es coulomb para cantidad de electricidad, amperios para la intensidad o la corriente, ohmios es para la resistencia y voltios es para el voltaje. Y también por último podemos ver los aparatos que se utilizan, los cuales son el galvanómetro, el amperímetro, el ohmmetro y el voltímetro. Después, continuando con la siguiente pregunta es, ¿qué son los instrumentos de medición? Pues cuando medimos se tiene que hacer una gran cantidad de cuidado para evitar alterar el sistema que observamos, o también para también para evitar que demos una lectura errónea. Aunque también no tenemos que ignorar de que prácticamente todas las lecturas tienen un pequeño error siempre, y pues esto puede ser debido a las imperfecciones del instrumento que estamos usando o también a las limitaciones del propio medidor. Y pues en general los instrumentos de medición son aquellas herramientas utilizadas para medir o comparar magnitudes físicas, las cuales permiten que los objetos se confeccionen con la precisión requerida. Pues continuando con la siguiente diapositiva, podemos ya comenzar hablando primero de los instrumentos analógicos, los cuales se dice de que un parámetro es analógico cuando puede tomar todos los valores posibles en forma continua. Y bueno, el instrumento de medición analógico básico o elemental es más bien el amperímetro, aunque claro, también podemos tener para el voltaje o también para otros tipos que sean más bien analógicos. Después, en los instrumentos analógicos, el término analógico se refiere a las magnitudes o valores que varían con el tiempo en forma continua, como la distancia y la temperatura, la velocidad, que podrían valer muy lento o muy rápido como un sistema de audio. Y bueno, como podemos ver aquí otra vez hay un ejemplo de instrumentos analógicos. Como podemos ver aquí, podemos ver que está ahí ya graficado todos los valores, y bueno, por el cual vamos a saber cuánto es ese valor que nos da a través de una aguja. Sin embargo, también en los instrumentos analógicos, dependiendo del sistema que se utilice como indicador, existen diferentes tipos de aparatos, los cuales podemos encontrar los magnetoeléctricos, los cuales constan de una bobina y un imán que producen dos campos magnéticos, y pues solo se emplea para corriente continua. Este tiene una gran precisión y sensibilidad, en los cuales podemos encontrar como los amperímetros, voltímetros, ohmmetros, etc. Después tenemos los electromagnéticos, o también conocidos como hierro móvil, los cuales más bien están formados por una bobina con un interior constituido por dos núcleos de material ferromagnético.
uno fijo y otro que más bien es móvil, y pues este último conectado a una aguja indicadora. Y más que todo se usa para amperímetros y voltímetros, tanto de corriente continua como alterna, y generalmente su uso es frecuente. Después tenemos lo que son de inducción, los cuales están formados por un electroimán atravesado por una corriente alterna que da lugar a un campo magnético variable. Y bueno, este básicamente funciona deteniéndose la aguja en una determinada posición de la escala, y se usan para amperímetros y voltímetros de corriente alterna, y generalmente su uso es frecuente. Por último tenemos más bien los electrotérmicos, los cuales se basan en el efecto Joule o el calor, y actualmente se utilizan las láminas bimetálicas, que al pasar una corriente eléctrica el metal se va alargando, transmitiendo el movimiento a la aguja, obteniendo la medición indicada, y se usa con corriente continua como alterna. Sin embargo, no es tan usado como los anteriores. Y bueno, ya continuando con instrumentos analógicos, ya podemos ver cuáles son las ventajas y las desventajas de esto. Lo primero que todo que tenemos en las ventajas es de que son de bajo costo. Después tenemos de que en algunos casos no requiere de energía de alimentación. Y pues esto también es una ventaja comparado con los que son instrumentos digitales. Después, también con los instrumentos analógicos, estos suelen ser mucho más simples y pues no requieren tanta sofisticación como los instrumentos digitales. Después también podemos ver de que presentan con facilidad las variaciones cualitativas de los parámetros para visualizar rápidamente si el valor aumenta o disminuye. Y por último, estos también es sencillo de adaptarlos a diferentes tipos de escalas no lineales. Sin embargo, ahora vamos a continuar con las desventajas que tienen este tipo de instrumentos. Y es de que no proporcionan más de 3 cifras, ya que como podemos ver, estos funcionan a través de una escala, la cual únicamente nos entrega como que números concretos, sin tantos decimales para poder darnos una lectura más exacta. Y pues también es debido a esta escala o su forma en la que nos entrega los valores, de que no tienen una exactitud tan buena. Y pues como se puede ver en el segundo punto, el error del paralaje limita la exactitud a más o menos 0.5% en el mejor de los casos, o sea, puede ser mayor todavía esto. Después también de que las lecturas a errores graves cuando el instrumento tiene varias escalas, debido a que, pues como pudimos ver todavía más aquí antes en el dibujo de aquí, podemos ver de que hay varias escalas en esta pantalla analógica. Sin embargo, al tener tantas, también pueden tener uno que otro error en esto. Después, continuando con las desventajas, podemos ver de que la rapidez de lectura es baja, porque en sí no nos entrega un número preciso, sino que digamos de que justo la aguja se pone entre medio de dos líneas que nos entregan distintos valores, y pues más o menos nosotros tenemos que estar deduciendo cuál es el valor más preciso que nos está dando el aparato en ese momento. Y bueno, después, por última desventaja, tenemos de que no pueden emplearse como parte de un sistema de procesamiento de datos de tipo digital. Esto más que todo se refiere a de que pues los instrumentos analógicos no tenemos una forma de poderlos conectar a, por ejemplo, podría ser tal vez una PC u otro equipo para que nos muestre su valor ahí, y bueno, podemos trabajar más fácilmente con ese valor. Y después, pasando a la siguiente, tenemos los instrumentos digitales, lo cual es de que un parámetro es digital cuando solo puede tomar valores discretos. Y más bien aquí el instrumento de medición digital básico o elemental es el voltímetro. Ya después tenemos de que los instrumentos digitales, el término digital se refiere a cantidades discretas, como pudimos ver en la diapositiva anterior.
Y pues algunos ejemplos de esto podría ser como el número de personas en una sala, cantidad de libros en una biblioteca, o también la cantidad de autos en una zona de estacionamiento, etc. Y pues una de las herramientas o el aparato más común que podemos encontrar en los instrumentos digitales es el tester o multímetro, el, el cual, el cual también se denomina como polímetro, y es más que todo porque al ser digital puede estar configurado para medir distintas cosas a la vez. O sea, no exactamente a la vez, sino que podemos cambiar eh, su configuración para que empiece a medir entre distintas cosas. Ya que bueno, como podemos leer aquí, el polímetro es un instrumento electrónico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas como corriente eléctrica y potencial, o también conocido como tensiones, o pasivas como resistencias, como las resistencias. Las medidas pueden realizarse para corriente continua como alterna y en varios márgenes de medida cada una. Y pues también hay tester que son analógicos. Sin embargo, actualmente más bien ahora ya más que todo se usan los que son digitales. Y que bueno, básicamente cumplen la misma función. Sin embargo, como hemos hablado más antes, los digitales logran entregar una cifra más exacta. Y pues bueno, prácticamente estos miden diferentes variables como la temperatura, la capacitancia, frecuencia, entre otros. Y bueno, como podemos ver aquí en esta imagen, podemos ver un tester, el cual podemos ver de que en el centro tiene una perilla. Y bueno, con esta perilla básicamente podemos cambiar cuánto es lo que puede soportar, o también si es que queremos más bien hallar un voltaje, o si es que más bien queremos hallar una resistencia, o también si queremos hallar corriente. O sea, podemos hallar distintas cosas gracias a este instrumento. Y bueno, ya pasando con lo siguiente, podemos ir con las ventajas de los instrumentos digitales. La primera que podemos ver es de que tienen una alta resolución, alcanzando en algunos casos más de 9 cifras en frecuencia, y tienen una exactitud de más o menos el 0.002% en mediciones de voltajes. O sea, podemos estar seguros de que nuestra cifra está muy cercana a la realidad. Y bueno, la segunda ventaja que tienen es de que no están sujetos al error del paralelaje. También podemos ver de que pueden eliminar la posibilidad de errores por confusiones de escalas. O sea, esto es básicamente referente a los instrumentos que son analógicos, como podemos ver ahí de que más bien tienen una escala en la cual nosotros tenemos que intuir más o menos cuál es el valor que nos está dando. Después podemos ver de que tienen una rapidez de lectura que puede superar las 1000 lecturas por segundo. Y por último, la información que entregan puede enviarse a una computadora de inmediato, debido a que como son un instrumento digitales se pueden conectar directamente a pues otro equipo con el cual ya podríamos usar el valor que nos da para poder trabajar en otras cosas. Y ahora pasando con las desventajas, es debido a que estos tienen un costo mucho más elevado que los instrumentos analógicos, debido a que pues nos ofrece el hecho de poder tener varios aparatos en uno solo, y también porque su construcción es un poco más complicada debido a todo el sistema que tiene en el interior que lo hace funcionar. Porque como se puede leer ahí, la segunda desventaja que tiene es que son complejos en su construcción. También después podemos leer de que las escalas no lineales son difíciles de introducir. También de que en todos los casos se requiere una fuente de alimentación para estos instrumentos. Y bueno, ya pasando por lo último de mi exposición, es de que podemos hablar también de los osciloscopios, los cuales más bien son aparatos que nos permiten medir
las señales o las ondas que hay en nuestro sistema eléctrico, el cual, bueno, como se puede ver aquí, es un instrumento de medición electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Y básicamente algunos de sus usos son de que nos permite determinar el periodo y el voltaje de una señal. También a determinar indirectamente la frecuencia de una señal. Determinar qué parte de la señal es corriente directa y cuál es corriente alterna. También nos permite localizar averías en un circuito, medir la fase entre dos señales y también determinar qué parte de la señal es ruido y cómo varía este en el tiempo. Y bueno, algunos tipos de ondas que nos permite hallar el osciloscopio son las ondas senoidales, las cuales son las que la mayoría de nosotros ya conoce y bueno, suceden en la corriente alterna. Después tenemos las ondas cuadradas o rectangulares, las cuales estas más bien son cuando pasan de un estado de tensión a otro y más o menos ocurren a intervalos regulares. Después tenemos las ondas triangulares o más bien dientes de sierra, las cuales más bien estas ondas representan como circuitos diseñados para controlar voltajes linealmente. Después, por último, tenemos más bien ya los pulsos o flancos, que más bien los flancos vienen a representar cuando encendemos un interruptor y pues es un cambio. Y después, por último, tenemos más bien los pulsos, que estos más bien son como un bit de información atravesando un circuito de un ordenador digital. Y bueno, con esto ya acabaría mi exposición de mi trabajo domiciliario de laboratorio de circuitos eléctricos. Gracias por ver.